De manera especial, agradezco a los expositores que nos acompañarán con sus conocimientos, como asimismo a la Caja Compensación Los Andes por su valiosa cooperación para la realización de este evento. Sean ustedes bienvenidos y que esta sea una jornada de provecho para todos. Muchas gracias. A continuación, para referirse al tema de terrorismo internacional, nuestro invitado, destacado diplomático, periodista, analista político, me refiero al señor Libardo Buitrago Camelo. Quisiera leer parte de lo que ha sido su larga trayectoria en los medios de comunicación y en el ámbito privado. Con más de 40 años de experiencia ejecutiva en gestión de asesorías estratégicas, comunicaciones corporativas, de empresas y de asuntos públicos, dirección de gestión de medios de comunicación, amplia experiencia y dominio de relaciones internacionales, políticas, económicas y otras. Cuenta con gran facilidad para relacionarse con equipos directivos, técnicos y operativos. Profesor en negociación gerencial, liderazgo, manejo de crisis y habilidades directivas, con fuerte presencia activa como conductor y moderador de programas económicos. Escritor y diplomático, presidente de Buitrago y Jalil Asociados, director ejecutivo de Red América Conecta y analista internacional de Canal 13. Doy la más cordial bienvenida al señor Libardo Buitrago. Señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Eduardo Serna Lozano. Señor Patricio Yáñez, representante del General Director de Carabineros de Chile. Señores oficiales generales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Señores directores generales de la Policía de Investigaciones, don Nelson Meri y don Arturo Herrera, con periodo cumplido. Señora gerente de Recursos Humanos, Paola Vicentini Bacareza, señores oficiales generales y jefes de carabineros y activos y en situación de retiro, señores director de Gendarmería de Chile, don Cristian Alvear, señoras y señores. Permítanme una introducción previa a la materia que nos convoca en la tarde de hoy, porque si uno mira los indicadores del terrorismo internacional, pareciera ser que no están ocurriendo esos hechos. Pareciera ser que la realización de ataques considerados dentro de la alteración de los órdenes públicos a nivel mundial están lejanos y diría casi que desaparecidos. Y si uno mira las cifras del año 2024, 2025 y lo que ha transcurrido en el presente año, evidentemente que el concepto de los grandes ataques terroristas han ido en franca disminución. Y uno diría, eso es una muy buena noticia. Y es evidente que así es. Sin embargo, cada vez que hay una alteración global geopolítica, es la excusa inmediata para el resurgir de los movimientos terroristas internacionales. El año 2003, con la invasión a Irak, en donde Estados Unidos participó de esta invasión acompañado de Gran Bretaña y de España, ustedes recordarán, es cierto que se depuso al régimen de Saddam Hussein, pero lo que emergió de allí no fue una pacificación de ese país en el Medio Oriente, sino que fue la irrupción de fuerzas como el Estado Islámico, a la cual no estábamos preparados. Y ustedes recordarán que en algún momento la construcción del califato de Bagdad, como se le denomina a esta aspiración del Estado Islámico, recorrió Siria, recorrió Irak y estaba recorriendo con éxito algunas otras naciones en el Medio Oriente. Y se mostraban y luchaban e iban en sus vehículos, iban transformando todo. Y ese es el derivado de ese conflicto. Y yo quiero plantear aquí, de manera prospectiva, una pregunta. Si el Estado Islámico es el hijo de la invasión a Irak, ¿cuál va a ser el hijo que nos va a dejar esta guerra que estamos viviendo en el Medio Oriente? Porque hoy estamos más preocupados es
de cómo se va a zanjar, si es que se va a zanjar en el corto, mediano o largo plazo este conflicto, o si, por el contrario, nos vamos a tener que acostumbrar a esperar por un largo periodo lo que allí ocurra. Desde el punto de vista del análisis, lo que podemos anticipar es que si la historia vuelve a repetirse, los elementos para la constitución de nuevos grupos terroristas están listos. O sea, no necesitaríamos más porque la excusa fundacional está. Y además, con un país que lo impulsa como el caso de Irán, que lo patrocina como el caso de Irán, que sería la respuesta y el castigo, entre comillas, que ellos le podrían ofrecer a estos ataques que se están realizando. Dicho de esa manera, el mundo se tiene que preparar, no es para el proceso de paz, que ojalá uno anticiparía que venga lo más pronto posible. Nos tenemos que preparar con fuerza para saber cómo va a emerger desde Irán unas fuerzas de terrorismo que nos van a golpear internacionalmente. Y para comenzar diciendo que en América Latina han dejado una huella potente con los atentados en Buenos Aires. No se nos escape eso. Y porque curiosamente, además, quien es señalado por las investigaciones y por la justicia argentina de ser el responsable intelectual de ese ataque, por las curiosidades de la vida, hoy es el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Republicana, ni más ni menos. Si yo tomo ese dato y lo uno, digo, ese señor pues debe tener un ojo puesto en esta región. Quizás lo que nos mantuvo lejano de las réplicas de los ataques islamistas ocurridos después del año 2003, para el caso concreto de Chile, es que el entonces presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, siempre advirtió que toda la acción internacional fuera dentro del marco de las Naciones Unidas, nada fuera de las Naciones Unidas. Como producto y determinación política en política exterior, creo que ha sido uno de los grandes hitos. Lagos Escobar le dijo no a Bush, en plenas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que uno hubiera dicho, bueno, esto es pérdida total para Chile. Sin embargo, no involucró el presidente Lagos al no sumarse, como querían, a esta cruzada que realizó Bush, acompañado de Tony Blair, de ideologías distintas, pero de propósitos en común, y José María Aznar. Como nunca diría que estuvimos al borde de colocarnos en el radar de los movimientos islámicos. Un país pequeño, solamente por la coincidencia que estábamos sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero bien, eso no ocurrió. Y por lo pronto, si no tenemos un ritmo frenético del terrorismo tal como conocimos después de los atentados de las Torres Gemelas, y ese efecto y lo que ocurrió después, es porque Chile supo blindarse con anticipación, tomando decisiones como de esta envergadura. Todo dentro del rol de derecho internacional, nada fuera de ello. Y aquí vamos a utilizar una frase que sería buena: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ello. Porque todo lo que se hace dentro de la Constitución, lo que contribuye es a decir que representa el consenso de una sociedad. ¿Y cuál es el consenso mundial y el consenso nacional? Que no prospere el terrorismo, que es el que altera el espíritu de las sociedades. Pero ¿cuál es el contexto que estamos viviendo hoy para decir que nos vamos a tener que preocupar en serio, pero en serio? Y en unos momentos en donde el multilateralismo cruje, porque hoy pareciera ser que no está en la ecuación ni la cooperación internacional ni el multilateralismo. Y hago esta introducción para decir: Chile sí tiene una voz que mencionar. Chile sí tiene que decir cosas en el concierto internacional. Tal cual en los años 90, Chile era ejemplo de nación, ejemplo de liderazgo, país consultado, país donde llegaban los presidentes. Seguramente habrán aquí jefes de migración, de la Policía de Investigaciones, que podrán constatar que cada semana pasaba el presidente de China, al otro día llegaba el primer ministro de Japón, después venía el presidente de Corea del Sur, después venía el presidente de México, venía el de Francia, venían los líderes europeos. Chile era un atractivo mundial y en términos de seguridad se dio una respuesta eficiente para que se realizaran cumbres con alta seguridad. Cumbre de la PEC el 2004, en donde queda más bien reflejado cómo Chile
pudo realizar sin ningún sobresalto, en pleno hervor del terrorismo internacional, eventos de esa envergadura. Y eso era un capital y un gran activo. Entonces, señor presidente, a mí me parece interesante esta reflexión de plantear que cuando uno ve o un inversionista ve a Chile, la primera condición que se pregunta, ¿hay terrorismo? No lo hay, en el sentido práctico de este terrorismo que estamos conociendo. Saludo al señor delegado presidencial, don Germán Codina. Bienvenido, Germán. En esa perspectiva, la gran fuerza de Chile está en la mirada que nos hacen desde el punto de vista de cuántos somos de objeto de análisis del terrorismo. Y en el conflicto que estamos actualmente en el Medio Oriente, con las derivadas que nos va a dejar, es muy importante analizar el contexto de ese germen que va a emerger con mucha fuerza. Anticipo la posibilidad que el terrorismo internacional sea el que salga fortalecido de este conflicto del Medio Oriente. Nadie se ocupa de eso. Nadie está pensando de eso, presidente. Cuando ustedes me dijeron, converse de esto, pues a mí me parece que aprovechemos la historia, conversemos de eso, nos preparemos y sepamos que eso viene. Para que cuando haya un ataque, y yo diría, ojalá nunca lo haya, pero que cuando haya un hecho, poder entender por qué hecho se da. A continuación, me voy a apoyar para ver el contexto en el cual estamos. Y en el que estamos es que las viejas reglas del viejo orden mundial ya no están. Ya no existe el viejo orden mundial que salió en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, al no existir ese viejo orden mundial, emerge un nuevo orden que todavía no lo podemos denominar, pero ahí está un nuevo orden. El viejo orden mundial salió con instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, con la construcción de la idea fuerza de construir paz y seguridad. Y entonces cuando la gente dice, ¿y en dónde están esas instituciones de ese viejo orden? Y yo digo, no se han querido acoplar y no se han podido acoplar al nuevo orden mundial. Dicho sea de paso, por ejemplo, ustedes pueden apreciar la ausencia notable de los diplomáticos del multilateralismo internacional que en lugar de trasladarse al sitio de conflicto se han quedado en sus cómodos sillones en la ciudad de Nueva York como si desde allí se digitara la paz que es necesario que se mueva por los agentes diplomáticos en el Medio Oriente. Y no están. No están. Islamabad desplazó a Nueva York en una semana. La capital de Pakistán se convirtió en el centro en donde se hizo esfuerzo para ver acercar posiciones de este nuevo orden mundial. Y yo creo que con mucha inteligencia, porque eso se tratan los líderes potentes, el presidente, el primer ministro y el mariscal que dirige el ejército pakistaní se dieron cuenta que aquí había una ventana de oportunidad para colocar a Pakistán como el gran negociador. Y ahí está. Se le sentó en la mesa y fue capaz de unir lo que era imposible unir los representantes de Irán y los representantes de Estados Unidos. Mencionaba días atrás que el diálogo en el Medio Oriente no está roto, está suspendido. Y eso es una buena noticia. Que el alto al fuego, por precario que sea, se mantiene, y eso es otra buena noticia, hasta el próximo 21 de abril. La mala noticia es que no tenemos a los diplomáticos con prisa empujando la paz. No, que se resuelva allá el problema, eso es un problema de allá. Eso es un problema entre los iraníes, entre los estadounidenses, entre los israelitas, entre los hutíes, entre los de aquí y los de allá, pero no es nuestro. ¿Y si es nuestro? ¿Y si es nuestro? Porque si no construimos una barra de contención ahora, una barrera, un muro que defina eso, entonces no nos quejemos cuando emerjan con fuerza los grupos del terrorismo que van a estar surgiendo con mucha fuerza. No nos quejemos después. Este nuevo orden mundial no tiene reglas por lo pronto. No tiene reglas. Las Naciones Unidas sacan una declaración y la gente se sienta en ella. Si es que acaso la saca. Si es que acaso el secretario general se despertara y dijera, bueno, voy a intentar ver desde el balcón de Nueva York cómo está el mundo. Cuando yo me imaginaba que ese señor debería estar en Islamabad, debería estar en Teherán, debería estar allá haciendo la pega que le corresponde hacer. No está. El multilateralismo no está. La cooperación internacional no está. Y desapareció un día. Ese día sí tiene localización. Cuando el COVID-19 se vino con fuerza, pensábamos que el valor de la cooperación internacional iba a adquirir una dimensión en donde los gobiernos, en donde los estados iban a hacer esfuerzos conjuntos para frenar y para ayudar. ¿Y qué ocurrió?
que cada presidente, cada gobernante estaba intentando proteger las fronteras y los aeropuertos en donde circulaban las mascarillas, los elementos, porque estaban escasas, y cada país raponeaba, en el mejor concepto, para defender sus sociedades, y no hubo cooperación internacional. Y ahí el mundo se dio cuenta que cooperación internacional y multilateralismo no estaban contribuyendo a esto. Pero eso obedece a que pertenece a un viejo orden mundial, que ya se fue. Nosotros estamos de cara a un nuevo orden mundial. Y el que lo ha caracterizado es este señor. Yo hago una advertencia, no soy trampista. No tengo devoción personal, ni ninguna cosa, pero el rigor intelectual me obliga a lo menos a decir las cosas que aquí estoy señalando. La primera es que Donald Trump, cuando llega a la presidencia, le presentan este gráfico y le dicen: señor, China nos va a superar. Este gráfico se lo presentaron en diciembre del 2024, una vez ganada la elección presidencial. Y lo que dice ese gráfico era así en ese momento: China proyectado a ser la potencia del mundo, Estados Unidos bajando al segundo lugar, China emergiendo, Japón ahí, cuarto, quinto Alemania, sexto Rusia, y aparece un país que se convierte en potencia y de la cual ni siquiera sabemos que es Indonesia. Pero le presentan otro mapa, y este es sobre el cual toma decisiones Trump. El mapa en rojo, coloreado en rojo, significa donde China tiene influencia económica, financiera, monetaria, política, de lo que sea. Y con este mapa, lo que hizo Trump es: no puede ser, pero no puede ser. Sí, puede ser. Y nosotros estamos coloreados de rojo por una sencilla razón: porque el principal socio, por el doble de lo que somos frente a Estados Unidos, es China. Nosotros le vendemos a China hoy y le compramos 61 billones de dólares de intercambio comercial. Eso es lo que representa. Le compramos autos eléctricos, le compramos cosas, le compramos cachureos, que eso es lo que más le compramos. El Chile hoy está lleno de mall chino. La semana pasada fui a Puerto Montt, y camino a Osorno, donde tenía que hacer una charlita, había como 5 o 6 mall chinos. Bueno, esto para mostrar la mirada de China meterse. Y sobre ese mapa, entonces aparece una reconfiguración de un orden mundial en donde Trump dice: a ver, vamos a cambiar esto. Y él quiere, y su país seguramente querrá eso, que Estados Unidos sea la megapotencia de los próximos años. Y eso entonces le recuperó algo de épica que Estados Unidos había perdido porque venía en decadencia. Si hay algo que se constata es la fuerte decadencia intelectual política de los Estados Unidos. Y Trump lo que intenta es recoger esos despojos de ese Estados Unidos fulgurante de los años 50 y 60 y llevarlo hacia el estado de convertirlo en megapotencia. Y ese es el propósito. Podremos no estar de acuerdo, en fin, cada quien sacará su conclusión. Yo solamente pongo la evidencia en la mesa. Y Trump lo que quiere es que su nación sea la potencia y no se le acerque más a China. Y desde ahí comenzaron toda esta redefinición del nuevo orden mundial. Eso que llamo la reconfiguración del poder geopolítico. Y aquí lo que tenemos son los grandes inconvenientes o situaciones que tenemos en estos tiempos, ¿no? Tenemos entonces que el multilateralismo está muy debilitado, tenemos los fuertes sobre los débiles, en fin, estas características que ustedes pueden ver aquí es lo que están dando paso a ese nuevo orden mundial. Que no es ordenado, por cierto, no es ordenado, pero que tiene todas estas características que ustedes están viendo en este gráfico. Fragmentación. Bueno, el mejor ejemplo de esa fragmentación, miremos aquí arriba, miramos al Perú, y en Perú no sabemos, vamos en día miércoles, y no sabemos quiénes pasan a la segunda vuelta, porque se presentaron 35 candidatos, eso habla de la fragmentación política, y ese país, bendito, tiene una ventaja. Fragmentado la situación política. Allá para que lo metan preso a uno hace candidato a ser presidente, lo convierten en presidente y uno sale que va para la cárcel. Eso sí uno sabe, seguro que eso va a ocurrir. 35 candidatos y hoy no sabemos quién va a acompañar a la señora Keiko Fujimori, que aspira por cuarta vez a ser presidenta del Perú. Fragmentación política. Y luego de este mundo tan fragmentado con todas estas dificultades, tenemos lo que yo llamo
el mundo de las 4I. En ese sí estamos de cabeza. El mundo de la incertidumbre, el mundo de la inestabilidad, el mundo de la imprevisibilidad y el mundo del impacto. Todos los días hay un hecho nuevo, hay una ocurrencia nueva. Y esos son los hechos que nos tenemos que acostumbrar. Las 4I que nos están gobernando. Entonces venimos de una pelea de que decíamos que el mundo era multipolar a un mundo unipolar. Y ese es el pulso que se está librando. Estamos peleando por la supremacía global. Cuando uno tiene este cuadro, se pregunta bien, ¿y qué tanto influye el conflicto del Medio Oriente y los conflictos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos deja este nuevo orden mundial por lo pronto? Nos deja el débil sobre el fuerte sobre el débil. Y para ello tenemos el largo conflicto de Rusia en Ucrania, en donde hasta el momento los rusos lo que han conseguido es quitarle el 18% del territorio a Ucrania y no ha pasado más, y están en una guerra de desgaste en donde la pelea es por 1 metro cuadrado diariamente, ya no es por más. Y desde esa perspectiva, si uno se coloca del lado de los ucranianos, uno dice, bueno, ellos han defendido, y el liderazgo de Volodymyr Zelensky lo que hizo fue afirmar el orgullo nacional de los ucranianos para evitar que el segundo ejército más poderoso del mundo no los arrasara, y ahí está. ¿Para qué necesita Putin 114.000 kilómetros cuadrados que le ha quitado a Ucrania? ¿Para qué? Porque ahí está enterrado su orgullo y su prestigio. La idea de convertir a Ucrania en un caso de unidad nacionalista al interior de Rusia no le está funcionando. Y por más que obliguen a Zelensky a entregar esos 114.000 kilómetros cuadrados, el no haber conquistado la mitad de Ucrania es una derrota para Putin. Pero es una derrota para el derecho internacional también, porque se han defendido los ucranianos a base de creatividad y de nuevos elementos en la guerra, como son la creación de brigadas de drones y de todas estas cosas para poder enfrentar a ese colosal ejército que parecía ser invencible como el ejército de los rusos, y hoy trabado en una guerra. Y nos fuimos al Medio Oriente y de pronto aparece esta guerra. Y esta guerra, la que se está viviendo entre Israel y Estados Unidos, nos la han presentado como un momento de detener el avance del plan nuclear de Irán. Y eso desde el punto de vista de correlación de fuerzas, pues evidente que si Irán tuviese la bomba nuclear, el Medio Oriente sería distinto. Con reglas de una nación teocrática, nosotros afortunadamente no sabemos qué es eso, que se gobierne a nombre de Dios. Porque entonces si uno hace oposición, le está haciendo oposición a Dios. Y eso es muy fregado. Porque uno se le puede oponer a un ser humano, pero a Dios queda como difícil. Entonces los ayatolás dijeron, nosotros gobernamos a nombre de Dios. Bueno, están gobernando a nombre de Dios. Y encontraron una ventana de oportunidad para sacarle el material nuclear a Irán. Y este conflicto va a dejar muchas lecturas. La primera de ellas es que la planificación de los Estados Unidos, y los militares que aquí están, los que les guste la planificación, sabrán que se cometió un grave error en la generación del plan estratégico de guerra. Y es que se consideró que bastaba con decapitar el liderazgo de los iraníes para que se entregaran Irán a un acuerdo. Y ocurre que no pensaron la alternativa de que se tomaran el estrecho de Hormuz y le pusieran los dedos en la garganta a Occidente los iraníes. Y eso es lo que ocurrió. La respuesta de Irán es asimétrica, porque no hay simetría entre el ejército de Estados Unidos y el ejército de Irán. No hay simetría de envergadura, de tamaño, de dimensión, de interacción. No las hay. Pero encontraron a través de la asimetría, que era tomarse la arteria principal del petróleo para poder enfrentar. Y hoy el cuadro es el siguiente. Irán sosteniendo el estrecho de Hormuz como un activo importante, y en lugar de que se haya provocado el cambio de régimen, que no se va a provocar, les digo, no va a haber cambio de régimen en Irán, seguirán los ayatolás gobernando, van a seguir gobernando. ¿Y esto por qué? Porque en la planificación no se iba a provocar una salida a la venezolana, que era intentar con alguien mismo del régimen darle continuidad, como lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que le ha funcionado bien. Es decir, en el caso de Venezuela,
Me imagino que Hugo Chávez se debe estar dando 200 vueltas en su tumba. El que marcó que iba a crearse esta revolución chavista y que iba a transformar la enorme riqueza de esta nación, y ocurre que hoy desde su tumba tiene que ver que su sucesor fue extraído en una operación brillante de los Estados Unidos y puesto en las manos de un tribunal de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué pensarán los generales de las Fuerzas Armadas de venezolanas al saber que le han sacado a su comandante en jefe sin disparar un solo tiro y sin que hayan provocado una revolución como amenazaban tenerla? No veo lanchas navegando hacia el Caribe camino a Washington a enfrentarse a Estados Unidos por ese hecho. Y ahí se está provocando una transición, con los códigos de Estados Unidos, con el tutelaje de Estados Unidos, con las órdenes de Estados Unidos y con el petróleo a disposición de los Estados Unidos. Porque era una jugada perfecta para Estados Unidos. La transición, espere, eso puede esperar. Los presos políticos, eso no da lo mismo que esperen. No se ha producido con dinamismo, es porque no ha habido un acompañamiento de los venezolanos en la calle para pedir que la transición se haga más pronto. Y en tanto eso no ocurra, pues Delcy se va a quedar gobernando ahí a Venezuela un tiempo, sirviéndole a los Estados Unidos, sí. ¿Le entrega las licencias de petróleo? Sí. ¿Quién es el dueño del petróleo hoy? Las empresas americanas, sí. Habrá que invertir, tendrán que invertir para reponer la capacidad productiva. Y ese fenómeno no se pudo replicar en Irán, y no se pudo replicar por una razón fundamental. La eliminación de Jamenei, Ali Jamenei, el ayatolá segundo, y la elección de su hijo como el sucesor, para que ustedes vean que les encanta el poder, no importa, también, el hijo era también. O sea, esto es una tiranía hereditaria. Pero el punto clave era que la línea de mando intermedia de los coroneles de la Guardia Republicana se han convertido en los más duros rivales para encontrar una salida negociada a los Estados Unidos. Y yo le digo, como nunca estamos cerca hoy, puede declararse una moratoria. Estados Unidos estaría dispuesto a una moratoria de 10 o 15 años para el programa nuclear. Se puede hacer un acuerdo respecto al uranio. Lo único que Estados Unidos tiene que decir es que no va a tumbar el régimen. Y no tumbando el régimen, los iraníes se allanarían a un acuerdo. Con esta, entonces, con esta visión, con esto, aquí puse algunos elementos de seguridad para nuestro país. Pero bien, vuelvo acá. Entonces, el terrorismo como una concepción de desarrollo va a encontrar en este conflicto todos los elementos para nutrirse y crear y constituir nuevas agrupaciones. No sé cómo se vayan a llamar, los ayatollah lovers, no sé cómo se llame la sigla, no sé. Pero van a aparecer con mucha fuerza y van a encontrar eco global porque los grupos están necesitando una idea que los mueva, una idea que los movilice, una idea que los catapulte, una idea que les galvanice el sentido de batalla. Y aquí lo van a encontrar, al margen de cómo termine el conflicto, al margen de eso. Entonces, lo que hemos visto, que el Estado Islámico ha sido reducido con la acción militar porque ellos cometieron un error. El Estado Islámico se puso a pelear en el escenario en donde menos le convenía, que es convertirse en una fuerza regular. Y eso lo llevó a la perdición. En tanto eran fuerzas irregulares y podían hacer atentados sin constituir batallones ni nada de estas cosas, podían dar la lucha, pero se dieron la otra pelea pensando que iban a tomar rápidamente Bagdad, iban a consolidar geográficamente esto, ahí perdieron. Y por eso los han reducido a la más mínima expresión. Y de Al-Qaeda ustedes saben que ni se menciona por ahí, están dando vueltas a algunos pequeños bolsones. Pero de aquí va a emerger algo cuyo nombre no sé y cuya motivación va a ser un poco la revancha de Irán hacia el mundo. Y eso sí que es complejo. Y con esta asociación de ideas, lo que yo diría entonces es que el terrorismo internacional va encontrando unos nuevos canales de vinculación. Tal cual usted lo ha expuesto en diferentes foros, señor director general de la PDI, el vínculo terrorismo internacional, narcotráfico y crimen organizado van a ser
el trípode en el cual van a descansar esas organizaciones. Y por lo tanto, tal cual ya ocurrió el fenómeno en Colombia, que es la ocurrencia y la transformación de los carteles de la droga en grupos terroristas o narcoterroristas, la posibilidad que en América eso ocurra está al alcance de la mano. Simplemente hace falta quien tenga la cabeza malévola para unir eso y fundir, porque eso depende solamente de una palabra: recursos económicos. Y fíjense que el narcotráfico crece, el crimen organizado crece a nivel mundial, el terrorismo va por ahí, puede florecer, pero lo que no ha ido por ahí es lo siguiente, y es que la arquitectura mundial no ha sido capaz de poner el freno que corresponde en los flujos bancarios y financieros del mundo, en donde transitan las grandes riquezas. Y la irrupción de las criptomonedas lo único que ha hecho es colocar un enorme cañón económico al alcance de estas organizaciones criminales. Es decir, el problema no es plata, el problema no es dinero, dinero va a haber. Va a haber, disfrazado de criptomonedas, metidos por acá o allí, pero puede aparecer. Y entonces uno, ¿cómo se para en esto? No dice, mire, esto es una receta como para que el gobierno se tome algunas cositas para decir, pero lo que quiero enfatizar aquí es en una sola línea. Lo que debemos detener con urgencia es la polarización y la fragmentación que en Chile se está viendo muy compleja. Necesitamos que la responsabilidad política contribuya a que las fortalezas y las claves del éxito para su crecimiento y su desarrollo aleje cualquier pensamiento de grupos que se puedan vincular a organizaciones de esta envergadura. Si Chile tiene algo que yo destaco y permanentemente lo he hecho, es la fortaleza de sus instituciones, hombres con mirada de instituciones, hombres con mirada de Estado, hombres y mujeres que lo hacen bien. Pero para que eso siga siendo un factor y un motor vinculante con la sociedad, queremos que el discurso de la política sea el discurso vinculante hacia el éxito, hacia el crecimiento de Chile, y no hacia la fragmentación, y no hacia el odio, y no hacia la rabia, que es donde finalmente terminan hirviendo aquellos movimientos que quieren hacer saltar a una sociedad por los aires. Y es el momento entonces, presidente, en donde esta reflexión bien cabe hacer. Nuestro país, que algunos problemitas hemos tenido, cosas que antes no teníamos, hoy las tenemos. No teníamos una serie de delitos, hoy están presentes. Pues bien, ustedes, en cuyos hombros descansa la responsabilidad de defender al ciudadano, hombros en cuyos hombros está la tarea de ofrecerle confianza al ciudadano, hombros en cuya tarea está ofrecerle a las nuevas generaciones que haya una certeza en cuanto al desarrollo de la nación. Los países no crecen simplemente porque un político dice crezca Chile, eso no pasa por ahí. Eso pasa es porque la sociedad como un todo sienta que en su tejido hay unas barreras, hay unos muros de contención que la protegen. Y en ese orden de ideas están los carabineros de Chile. En ese orden de ideas está la efectividad del enfrentamiento que hace la PDI con el crimen organizado. No ha habido en el mundo una nación que ofrezca resultados contra el gran cartel mafioso del Tren de Aragua que Chile. ¿Y en dónde está la sociedad aplaudiendo eso? Pregunto, ¿en dónde están la gente diciendo y reconociendo ese trabajo? Ni Estados Unidos, con todo el músculo que tiene, ofrece una línea de resultado contra esa banda como la que ofrece Chile. Se le reconocerá a nuestras autoridades, se le reconocerá a nuestras policías, se le reconocerá el valor a nuestra fiscalía. Lo dan como un hecho. ¿Y por qué lo dan como un hecho? Porque ustedes son los garantes de darle resultados positivos a esa sociedad que espera que se combata con eficiencia, con valor y con determinación el crimen organizado. Y eso es un activo, pero no lo vemos. ¿Y sabe por qué no lo vemos? Porque parece que no es glamuroso decir que somos exitosos en esta lucha. Yo lo escucho, el director de Gendarmería, Cristian Alvear, diciendo las mejoras que hay que hacer al interior de Gendarmería. Perfecto, hay que hacerlas, hagámoslas.
Yo los escucho a ustedes cuando hablan, cuando se conectan con la sociedad, y me duele cuando matan a un carabinero. ¿Cómo no me va a doler? ¿Cómo no me va a doler cuando matan a un PDI? ¿Cómo no me va a doler? Pero lo que más me duele no es eso, es el silencio que la sociedad guarda cuando eso ocurre. Y la mejor manera de colocarle freno y colocarle un blindaje a la sociedad tiene que ver cuando la sociedad se sacude de que un agente, de que un funcionario que da la vida por ellos ha sido abatido o ha sido afectado. La sociedad no puede perder la capacidad de asombro, porque el día que la pierda nos convertimos en lo que algunas otras naciones se han convertido, en donde ya no importa cuántos soldados matan, cuántos policías matan, eso es un número, porque la sociedad no es capaz de sorprenderse. Y yo quiero una sociedad que se sorprenda, que se indigne y que exprese esa indignación para que entre todos sepamos que tenemos amenazas por delante. El terrorismo internacional ciertamente está de capa un poquito caída. Y quizás algunos están hablando de los lobos solitarios y de las células que están durmiendo y que las llaman para que se activen y toda esta cosa. Para que eso funcione, necesitamos un músculo efectivo en donde la conexión, el tránsito de datos, la vinculación internacional de todos nuestros actores esté presente. La lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, no tiene una bandera política, tiene una bandera social, que es la bandera de la comunidad. Y en ese sentido, nosotros y ustedes tendrán que darle respuesta. Y ese es el accountability, y esa es la rendición de cuenta que se le pide a ustedes. Entonces, para que el germen del terrorismo internacional no vaya a contagiarse en Chile, tenemos que seguir siendo lo que hemos sido. Una sociedad capaz de enfrentarlo sin miedo. Porque la mayoría de los presentes acá hicieron juramento. Y ese juramento está respaldado por la bandera nacional. Que no se nos olvide eso. Porque hay otros que juran otras cosas. Y se les olvida lo que juraron. Ustedes no se les pueden olvidar porque ustedes juraron sobre la bandera nacional. Y son unos privilegiados del que el juramento se lo hagan a la bandera de Chile. El terrorismo no va a pasar en Chile, no se va a vincular y no va a amanecer, Germán, por una razón, porque ustedes están llamados, ustedes las altas autoridades, a conducir a esta sociedad, a llevarla a donde el umbral que queremos, y es el umbral de la tranquilidad, no solamente para los que estamos acá. Nosotros no podemos pensar en el corto plazo, tenemos que pensar para nuestros hijos y necesitamos que ustedes como autoridad estén pensando en esa dirección. Muchas gracias. Que todos los aquí presentes estamos obviamente comprometidos en lo que juramos en alguna oportunidad. Dar la vida, si fuese necesario, en defensa de nuestra patria. Muchas gracias una vez más y quisiera pedirle al presidente del Cuerpo de Oficiales Generales, señor Jorge Carago Franulich, que le haga entrega de un reconocimiento por su brillante participación. Muchas gracias. Ha evolucionado desde 1971, pero los blancos de investigación siguen con exacto. El perfil del sospechoso coincide con los blancos actuales. Buena idea, podría ser la clave para resolver.